Mi nombre es Eduardo Cardoso Aguilar y hoy voy a presentar lo aprendido en la materia de metrología y normalización en este segundo parcial como modo de repaso. Lo que vimos fue instrumentos para mediciones mecánicas. El primer instrumento que vimos fue una cinta métrica o un flexómetro, ya que es más común de utilizar y más accesible y fácil de utilizar dependiendo las longitudes que se requieran medir. Otro instrumento más común que vimos son las reglas graduadas. Estas se utilizan para tomar medidas rápidas y que no necesitan un alto grado de exactitud. Generalmente tiene 4 escalas, 2 en cada lado. Se fabrican en diferentes longitudes. Lo más común es de 6 pulgadas o 150 milímetros. También vimos las reglas flexibles. Son iguales que las reglas rígidas, pero más estrechas o delgadas, lo que permite que la regla tome la forma del objeto que se desee medir y realice lecturas más adecuadas. Aquí podemos observar otro ejemplo, solo que en esta regla las divisiones de pulgada ya serían en 16avos. Y para poder saber si es en 16avos hacemos lo mismo. Les valdría un medio, un cuarto, un octavo y si lo dividimos a la mitad sería un 16avo. Igual tomamos las pulgadas completas. Aquí serían 2. Y después tomamos las fracciones, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 16avos. Y por último lo sumaríamos y nos daría 2 pulgadas con 9 16avos de pulgada. Aquí vemos otro ejemplo, pero en este caso cada división valdría 2 64avos. Igual tomaríamos primero la pulgada entera, que sería 1. Después vamos contando de 2 en 2 cada división. En este caso ya nos marca algunas divisiones. El que más se acerca a la medida que vamos a tomar sería 32. Ya después del 32 contaremos en 2 hasta llegar a la medida deseada. En 32, 34, 36 y aquí podemos observar que la línea hasta donde queremos medir no coincide con ninguno de estas dos, sino que está por en medio. Así que se tomará esta medida como 37 64avos y se suma al entero. Sería una pulgada con 37 64avos de pulgada. Aquí podemos ver cómo una pulgada se puede dividir en fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos una pulgada entera. Si lo dividimos a la mitad, la cual sería esta línea más alta, podemos observar que sería un medio. Si lo dividimos a la mitad, sería un cuarto. La siguiente, un octavo. El siguiente, un 16avo. La mitad sería un 32avo. Y la división más pequeña sería igual a un 64avos. En esta imagen se puede observar una regla graduada en decimales de pulgada que tienen una resolución de un décimo, un cincuentavo y un cienavo. Aquí en esta regla, cada división con números grandes es igual a un décimo, la cual serían estos números: 1, 2, 3, 4 y el 5. Y si aquí tomamos 3 divisiones, eso lo multiplicaríamos por
un décimo, nos daría igual a 0.3. Y cada división pequeña sin numerar sería igual a un cincuentavo, que sería igual a 0.02. Aquí podemos observar una medición tomada, la cual sería la lectura de dos divisiones más allá del número 3, que sería igual a 2 por 0.2. El 0.2 sería al un cincuentavo, nos daría igual a 0.4. Y la lectura es de 0.3 más 0.4, que nos daría aún igual a 0.34. Ahora veremos reglas graduadas en milímetros. Estas reglas están disponibles en longitudes de 150 milímetros hasta 1 metro. En el ejemplo, en esta imagen podemos observar que estas reglas están divididas de 10 en 10 milímetros hasta llegar en 150 milímetros o hasta 1 metro. Las divisiones pequeñas serían igual a 1 milímetro. En este ejemplo podemos ver que se toma una medición de 38 milímetros. Primero tomamos los 30 que ya nos marca y sumaremos las divisiones pequeñas que estén después de. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y se lo sumamos al 30 y nos daría igual a 38 milímetros. Ahora pasamos a los medidores de espesor, como lo son las lainas. Este consiste en láminas delgadas que tienen marcados su espesor y se usan para medir pequeñas aberturas o ranuras. Se introduce una lámina dentro de la abertura y si entra fácilmente se prueba con mayor espesor. Eso se repite hasta que ya no entre y se debe regresar a la lámina anterior. Otro ejemplo de medidor de espesor sería los calibradores de bujías, que miden la apertura del electrodo. Patrones de radios. Esos patrones consisten en una serie de láminas marcadas en milímetros, fracciones o decimales de pulgadas, con los correspondientes radios cóncavos y convexos, formados en diversas partes de la lámina. Generalmente los radios van de 1 a 25 milímetros, un 32 a media pulgada. Patrones para alambres, brocas y láminas. El cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de una broca recomendable para un tamaño de rosca determinado. Estas características permiten elegir rápidamente la broca adecuada. Cuentahilos. Los cuentahilos consisten en una serie de láminas que se mantienen juntas mediante un tornillo en un extremo media, mientras que el otro tiene salientes que corresponden a la forma de la rosca de varios pasos, hilos por pulgada. Los valores están indicados sobre cada lámina. Compases. Antes de que el calibrador Vernier se introdujera, estos se utilizaban para tomar medidas como interiores, exteriores y diversos, como por ejemplo, este primer compás se utilizaba para tomar medidas interiores y después se medían las medidas en una regla. Las medidas se tomaban de acuerdo a las puntas. Este compás se utilizaba para tomar mediciones lineales y de la misma forma se medían sobre una regla y serían
Un compás para tomar mediciones exteriores, como se muestra en la imagen. Los calibradores telescópicos se utilizan para obtener mediciones de diámetros de agujeros o ranuras. Esto consiste en dos puntas de contacto que se expanden con la fuerza de un resorte. Ya cuando sea colocada, como se ve en esta imagen, dentro una, de un agujero, las puntas se fijaban y después se podría remover la herramienta para poder así tomar la medida de las puntas y saber el diámetro del agujero, o también se puede hacer en los anchos de las ranuras, como se ve también en esta imagen. Los calibradores angulares cuentan con láminas que tienen diferentes ángulos para cubrir las necesidades de medición de chaflanes externos o internos, inspección de ángulos de ruedas de esmeril o cortadores. En el juego mostrado se tienen 25 a 45 grados con incrementos de 2.5 grados semiángulos, de 5 a 90 grados con incrementos de 5 grados y de 90 grados a 175 grados ángulos complementarios. Aquí vimos que la escala Vernier lo inventó Petrus Nonius en 1492 a 1577, matemático portugués, por lo que se denominó nonio. El diseño actual de la escala deslizante debe su nombre al francés Pierre Vernier de 1580 a 1637, quien lo perfeccionó. El calibrador Vernier fue elaborada por satisfacer la necesidad de un instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente en una sola operación. El calibrador típico puede tomar tres tipos de mediciones: exteriores, interiores, profundidades, algunas de peldaño. Aquí podemos ver los distintos usos ya mencionados que se le puede dar a un calibrador Vernier. Aquí se muestra la medición de exteriores, interiores, de profundidad y de peldaño. Estos son los componentes de un calibrador Vernier. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en esta lecturas fraccionales exactas de la mínima división. La escala Vernier está graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud de n-1 divisiones de la escala principal. Una fracción de 1 sobre n de la mínima división de la escala principal puede leerse con la escala principal, que sería 1, y aquí la escala Vernier, que representaría n, la cual nos daría igual a la legibilidad de cada una de estas divisiones. Los calibradores Vernier en milímetros tienen 20 divisiones y ocupan 19 divisiones de la escala principal, graduada cada 1 milímetro con una legibilidad de 0.05 milímetros. Tiene 25 divisiones y ocupan 24 divisiones de la escala principal, graduada cada 0.5 milímetros con una legibilidad de 0.02 milímetros. Aquí podemos observar el número de escalas principales en calibradores Vernier. Aquí nos muestran las graduaciones de las escalas principales. Aquí en la mínima división de la escala principal en milímetros sería 0.5 con 25 divisiones en 12 milímetros o 25 divisiones en 24.5 milímetros.
Y en la mínima división de la escala principal en un milímetro tendría 50 divisiones en 49 milímetros, 20 divisiones en 19 milímetros o 20 divisiones en 39 milímetros. En las lecturas de Vernier tomarían estos como 0.02 milímetros en ambos casos, y esto sería igual a la legibilidad. Y acá abajo para las 50 divisiones en 49 milímetros sería 0.02 milímetros, y en los otros dos casos sería igual a 0.05 milímetros las lecturas del Vernier. Las mínimas división de la escala principal en pulgadas, una de ellas sería un 16avo de pulgadas, y en las graduaciones de escala de Vernier sería 8 divisiones en 7 16avos, lo cual nos daría una lectura del Vernier o legibilidad de 1/28avos de pulgada. Vernier estándar. Este tipo de Vernier es el más común utilizado. Tiene n divisiones iguales que ocupan la misma longitud que n-1 divisiones sobre la escala principal. Así, cada división sobre la escala Vernier es menor que una de la escala principal en S sobre n. La fracción entre las dos primeras graduaciones de la escala principal ubicadas inmediatamente a la izquierda del índice 0 del Vernier está representada por un submúltiplo de S por n. Aquí podemos observar que S sería la escala principal, que representaría a n, y en las graduaciones de la escala Vernier la V sería igual a n menos 1. Aquí vemos lo que significa cada letra. S es igual al valor mínimo de divisiones en la escala principal. V es el valor de divisiones en la escala Vernier y L es la legibilidad. Y aquí podemos observar la operación de cómo obtener la legibilidad. La legibilidad es igual a S sobre N, que sería a la mínima división de la escala principal sobre las divisiones de la escala Vernier, que sería 1 sobre 20 milímetros, y nos daría igual a 0.05 milímetros de legibilidad. Para poder obtener una lectura de un calibrador Vernier, primero se debe que obtener la legibilidad, que sería S sobre N. Ese sería el mínimo valor de la escala principal, y N sería las divisiones de la graduación Vernier, que sería 1 sobre 20 milímetros, que nos daría igual a 0.05 milímetros. Después tenemos que observar qué medida hay antes del 0 de la escala Vernier. En este caso sería 1. Lo anotamos y después observamos qué división de la escala Vernier empata con la escala principal. En este caso sería la división 9. Después lo multiplicamos por la legibilidad obtenida anteriormente, que sería 0.05 milímetros por 9, que sería igual a 0.45 milímetros. Ya obtenido eso, lo sumamos todo y nos daría igual a 1.45 milímetros. Y para poder tomar la lectura de una escala Vernier en pulgadas, sería lo mismo. Primero tendremos que obtener la legibilidad, que sería S sobre N. Ese sería el mínimo valor de la escala principal, que sería un 16avo, entre las divisiones en la escala de Vernier, que aquí serían 8 divisiones. Nos daría igual a un 128avo de pulgada.
Después tenemos que observar qué cantidad hay antes del cero del vernier. En este caso sería 1 pulgada con 2/16. Lo anotamos, 1 pulgada más 2/16. Después observamos que división del vernier empata con la escala principal. Y aquí serían 5. Multiplicamos por legibilidad. 1/128 de pulgada por 5 nos daría 5/128 de pulgada. Y ya por último sumamos todo y nos daría 1/21 de pulgada. Y cuando haya lecturas en el que el numerador de la fracción resulte par, se simplifica como sea necesario hasta no obtener un valor impar en el numerador. Así como 8/16 es igual a 3/4 o 32/64 es igual a 1/2. A un calibrador vernier se le tiene que realizar una inspección periódica donde se debe realizar 1 o 2 veces por año, dependiendo de su frecuencia de uso. Hay dos sistemas para realizar la inspección periódica. Uno sería inspeccionar los calibradores en el lugar en el que se emplean. Y dos, recolectar todos los calibradores a ciertos intervalos e inspeccionarlos todos de una vez. En la precaución durante la utilización de un calibrador tenemos que observar los siguientes puntos, que sería, antes de tomar mediciones, eliminar rebabas, polvo o rayones en la pieza. Cuando se mida, mover lentamente el cursor mientras se presiona con suavidad el botón para el pulgar contra el brazo principal. Medir la pieza utilizando la parte de las puntas de medición más cercano al brazo principal. No usar fuerza excesiva de medición cuando se mida con calibradores de tipo SEME. Nunca tratar de medir piezas que estén en movimiento. Y después de utilizar un calibrador, limpiarlo y guardarlo en las puntas de medición ligeramente separadas. Calibradores de carátula. Debido al indicador basado en cremallera y piñón, el calibrador de carátula ofrece lecturas fáciles, pero al mismo tiempo estas características requiere poner una atención especial en su manejo que no requiere en los calibradores vernier. Y pues aquí vemos todos los componentes de un calibrador vernier con carátula. Podemos encontrar en el sistema métrico 3 tipos de divisiones. El primero es de 0.05 milímetros con 100 divisiones alrededor de la circunferencia de la carátula. Y por cada revolución se recorre 0.5 milímetros. En la de 0.02 milímetros igual se cuenta con 100 divisiones alrededor de la circunferencia y por cada revolución se obtiene 2 milímetros. Y en 0.01 milímetros se cuenta con 100 divisiones alrededor de la circunferencia y por cada revolución se obtiene 1 milímetro. En el sistema inglés obtenemos dos tipos de calibradores con la misma división, solo que en estas se cuenta con graduaciones en las carótulas diferentes. En la primera se cuenta con 100 divisiones alrededor de la circunferencia y por cada revolución se obtiene 0.1 pulgadas. En la de 200 divisiones alrededor de la circunferencia se obtiene 0.2 pulgadas por revoluciones. Y acá abajo observamos las carátulas de cada una de estas calibradores. En calibradores de carátulas es su construcción. El juego entre los dientes en el montaje de la cremallera y el piñón es presionado contra la cremallera por el muelle plano, que es chumacera. Las mediciones son siempre estables debido a que es un mecanismo libre de juego
entre los dientes. Y aquí podemos ver cómo funciona el mecanismo del piñón y la cremallera para poder mover la aguja indicador. Y vemos que aquí la aguja está cubierta por un cristal. Esto para evitar algunos estropeos en la misma. La rotación del piñón intermedio ajustado sobre la cremallera es transferida al piñón central o eje de la aguja por medio de un engrane mayor sujeto al piñón intermedio. La presión del piñón sobre la cremallera elimina el juego entre dientes por medio del muelle llamado chumacera de ruedas V. El engrane 2 está unida al mismo eje del engrane 1 y puede girar independientemente del engrane 1. Ambos engranes se encuentran unidos al piñón central por medio de un resorte entre ellos. Los siguientes dos posibles son las principales causas del desplazamiento de la aguja. El primero, pérdida de precisión del ajuste de la aguja sobre el ensamble del eje del piñón, lo que causa holgura entre el mecanismo y la aguja. Rebabas o polvos en los dientes pueden provocar que el piñón salte de dientes en la cremallera, lo que provoca un desplazamiento de la aguja. Y aquí podemos ver cómo es que puede fallar este mecanismo si se encuentra algún tipo de polvo rebaba. El calibrador electrodigital utiliza un sistema de detección de desplazamiento tipo capacitancia y es casi del mismo tamaño y peso que el del calibrador vernier convencional del mismo rango de medición. Estos calibradores en la actualidad se utilizan extensamente debido a sus ventajas, las cuales son fácil lectura, fácil operación y funcionalidad mejorada. Aquí podemos ver cómo podemos encontrar los calibradores electrodigitales. Estos están disponibles en una amplia variedad de tamaños con rangos de medición de 100, 200, 300, 450, 600 y 1000 milímetros. Los valores medidos pueden verse en una pantalla de cristal líquido LCD con 5 dígitos, con una resolución de 0.01 milímetros y que es fácil de leer y libre de errores de lectura. Su función de fijado en cero en la pantalla en cualquier posición deseada permite mediciones comparativas. La velocidad de respuesta del detector es lo suficientemente alta para velocidades normales de medición de 1600 milímetros por segundo. Pueden conectarse a una unidad externa de procesamiento de datos como microprocesador o una computadora personal. El calibrador electrodigital consiste en un brazo principal, un cursor como el calibrador vernier convencional, una unidad de escala de desplazamiento y una unidad de lectura. La unidad de escala de desplazamiento cuenta con un arreglo exactamente alineado de electrodos que proporcionan una referencia para el sensor de posición. La unidad de lectura consiste de un electrodo sensor, el cual quede frente a los electrodos de la unidad de escala de desplazamiento. Y aquí vemos cómo está compuesta un calibrador electrodigital. Ahora pasamos a medidores de altura. El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre los planos a diferentes niveles. También es utilizado como herramienta de trazo. El medidor de altura fue creado por medio de la combinación de una escala principal con una vernier para realizar mediciones rápidas y exactas. Cuenta con solo palpador, trazador y la superficie sobre la cual descansa, generalmente en una mesa de granito. Actúa como plano de referencia para realizar las mediciones.
En la actualidad, los medidores de altura se clasifican en los siguientes 4 tipos según su sistema de altura: con vernier, con carátula y contador, y electrodigital. Aquí podemos encontrar las graduaciones normales de los medidores de altura con vernier. Y aquí podemos encontrar los medidores de altura con vernier. El primero es un sistema métrico de 50 divisiones en 49 milímetros con una legibilidad de 0.02 milímetros. En la parte izquierda nos encontramos con la escala principal y de la parte derecha con la escala vernier. En la imagen 2 encontramos un sistema inglés de 50 divisiones en 2.45 pulgadas con una legibilidad de 0.001 pulgadas. Ahora del lado izquierdo nos encontramos con la escala vernier y del lado derecho con la escala principal. Y en el tercer ejemplo, igual con un sistema inglés de 2.5 divisiones en 1.225 pulgadas de legibilidad con 0.01 pulgadas. Y ahora en la parte izquierda nos encontramos con la escala principal, en la parte derecha con la escala vernier. Y aquí podemos ver sus precauciones cuando se mida con medidores de altura y su correcto uso. Primero tenemos que asegurarnos que el medidor de altura sea que el mejor se ajuste a su aplicación. Segundo, no tenemos que aplicar una fuerza excesiva sobre el vernier o ponerlo sobre objetos en donde se pueda caer. En el punto 3 tenemos que tener cuidado con la puntada para trazar para que este no se dañe. En el punto 4 tenemos que limpiar cualquier suciedad o polvo antes de usar un medidor de altura. Y podemos limpiar las superficies deslizantes, la cara inferior de la base y la cara de medición del trazador. En el punto 5 nos muestra que tenemos que verificar el movimiento del cursor y tenemos que ver que no se sienta suelto o que tenga juego. Y si es así, tenemos que apretar los tornillos de presión y de fijación. Después aflojarlos en sentido contrario de las manecillas del reloj, aproximadamente 30 grados. Después se verifica otra vez el movimiento del cursor y esos procedimientos se van a repetir mientras se ajusta la posición angular del tornillo hasta que no obtenga un movimiento adecuado del cursor. En el punto 6 se tiene que eliminar polvo que haya en la superficie de la base o de la pieza de trabajo y déjelos junto al medidor de altura. En el punto 6 nos dice que tenemos que eliminar cualquier polvo que haya en la superficie de la base y en la pieza de trabajo. En el punto 7 dice las distancias desde la columna de referencia a la punta trazadora o la punta de contacto del indicador de carátula tipo palanca debe ser tan corta como sea posible. En el punto 8 tenemos que ajustar la línea 0 de la escala tomando una referencia a la superficie de apoyo. Punto 9. Se tiene que evitar errores de paralelaje leyendo la escala directamente desde el frente. El punto 10. Durante el ajuste fino tenga cuidado de no permitir que la base se levante. El punto 11 nos indica que tenemos que limpiar después de usarlo con un trapo suave y seco cualquier suciedad o huella digital que haya en el medidor de altura. En el punto 12, que cuando se almacene el medidor de altura por largos periodos o cuando se necesita aceite,
En este se debe que usar un trapo empapado con aceite anticorrosivo y que cubra cada sección. En el punto 13 nos muestra unos puntos que deberán tenerse en mente cuando se almacene los medidores de altura. El primer punto, no se tiene que exponer el medidor de altura a la luz solar directamente. Punto 2, se tiene que almacenar en un ambiente ventilado o de baja humedad. Punto 3, se tiene que almacenar el instrumento en un ambiente libre de polvo. Punto 4, no se tiene que poner el medidor de altura en el piso. Punto 5, no se tiene que apretar el tornillo de fijación del cursor. Punto 6, se tiene que almacenar el medidor con el trazador desmontado. Y el punto 7, si el trazador debe permanecer en el medidor de altura, tiene que estar en una posición de altura de 2 a 20 milímetros o 0.8 pulgadas a 0.85 pulgadas desde la base. Y aquí vemos un medidor de altura con carátula y cómo está compuesto. Y aquí un medidor de altura electrodigital. Ahora pasamos a los micrómetros. Uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia en la industria metalmecánica es el micrómetro. El concepto de medir un objeto utilizando una rosca de tornillos se remonta a la era de James Watt, cuyo micrómetro inventó en 1772. Daba lecturas de 1 sobre 100 de pulgadas en la primera carátula y 1 sobre 256 de pulgadas en la segunda. Y aquí podemos ver el primer micrómetro. Avances de la tecnología en la manufactura mejoraron el diseño y la aplicación del micrómetro, así como el mecanismo de lectura. Desde cerca de los 1950, los usillos de los micrómetros se rectificaban después de endurecerlos, reemplazando así los iniciales métodos de torneado. Al mismo tiempo empezó a utilizarse el carburo para los topes de medición. El micrómetro es un dispositivo que mide el desplazamiento del usillo cuando éste es movido mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento de giro del tambor en el movimiento lineal del usillo. El desplazamiento de este lo amplifica la rotación del tornillo y el diámetro del tambor. Las graduaciones alrededor de la circunferencia del tambor permiten leer un cambio pequeño en la posición del usillo. Y aquí podemos ver los componentes de un micrómetro. El usillo se desplaza a una distancia X desde los puntos A y B. Cuando el tornillo gira un ángulo alfa denominado R, el radio del tambor, cualquier punto sobre la circunferencia se moverá. La resistencia dada por Rx alfa sería radio por ángulo radianes de giro. Cuando el usillo es desplazado una distancia que es igual al paso de los hilos del tornillo, sería P, las graduaciones sobre el tambor marca una vuelta completa. Estas relaciones pueden expresarse mediante las siguientes fórmulas. Y aquí podemos ver los puntos A y B. Y la distancia desplazada sería X. Y que al mismo tiempo esta misma distancia desplazada se realizará sobre la rosca. Los micrómetros tienen un tornillo con paso de 0.5 milímetros y su tambor está graduado en 50 divisiones alrededor de su circunferencia.
sustituyendo P a 0.5 y alfa sobre 2pi es igual a 1 sobre 50. En la fórmula anterior, obteniendo el valor de una graduación del tambor como sigue: legibilidad es igual a 0.5 por 1 sobre 50 es igual a 0.01 milímetros. Los micrómetros de pulgadas tienen un tornillo de 40 hilos por pulgada y paso de 0.025 pulgadas. Ajustes de cero del micrómetro 0 a 25 milímetros. Limpiar las caras de mediciones del lucillo y del tope fijo, como un pedazo de gamuza o tela limpia, libre de hilachas. Se aplica una fuerza de medición entre las caras de medición del lucillo y del tope fijo, dado vuelta al trinquete y asegurarse de que la línea cero del tambor coincida con la línea de referencia en el punto cero. Si las líneas no coinciden, entonces se ajusta a cero de la siguiente manera. Cuando el error está entre más o menos 0.01 milímetros, se fija el lucillo y se coloca la llave de ajuste en el agujero localizando detrás del cilindro y se gira de acuerdo con la desviación observada hasta que la línea de referencia del cilindro coincide con la línea de cero del tambor. Y aquí podemos ver cómo es que se ajusta. Cuando el error es mayor a más o menos 0.1 milímetros, fijar el lucillo, aflojar el trinquete con la llave de ajuste, jalar el tambor hacia el trinquete para inducir una pequeña tensión entre el tambor y el lucillo, hacer coincidir la línea del cero del tambor con la línea de referencia del cilindro y apretar completamente el trinquete con la llave de ajuste. Y aquí podemos ver la llave de ajuste. Micrómetro estándar en milímetros. Para lecturas en centésimas de milímetro, primero se toma la lectura. Cada graduación es de 0.5 milímetros y luego la del tambor. Se suma los dos para obtener la lectura total. Se nota que el tambor se ha detenido en un punto más allá de la línea correspondiente a 4 milímetros. Aquí podemos ver que cada división de la parte superior del cilindro es igual a 1 milímetro y cada división de la parte inferior representaría igual a 0.5 milímetros, y aquí podemos observar que va más allá de los 4 milímetros. Ahora se nota también que una línea adicional de 0.5 milímetros es visible entre la línea correspondiente a 4 milímetros en el tambor. Y aquí vemos que también sobrepasa 0.5 milímetros. Y en la línea 49 sobre el tambor corresponde con la línea central del cilindro, que sería este. Aquí contamos 40, 41, 45, 46, 47, 48 y 49 coincide con la línea del cilindro, que sería igual a 0.49 milímetros. Y al último juntamos todas las lecturas obtenidas y lo sumamos y nos daría una lectura total de 4.99 milímetros en este ejemplo. En micrómetro en milímetros. Para lecturas en micrómetros se toma la lectura hasta centésimas de milímetro en la misma forma que en el ejemplo anterior. Cuando la línea central del cilindro quede entre dos líneas del tambor, la cantidad desconocida se lee utilizando la escala de Vernier. El Vernier sobre el cilindro proporciona
lecturas con incrementos de 0.001 milímetros, o sería igual a micrómetros. Para leer el vernier se encuentra la línea de la escala vernier que coincida con la línea sobre el tambor y se toma la lectura del número indicado a la izquierda de la escala. Vernier nunca toma el número del tambor. El procedimiento sería igual que el anterior, solo que aquí las divisiones de 0.5 milímetros y las de 1 milímetro se encuentran en la parte baja del cilindro y se contaría igual. Las divisiones serían 1, 2, 3, 4 milímetros y con 0.5 milímetros, lo cual los anotamos y después contamos las divisiones del tambor, que es 45, 46, 47, 48 y 49, y lo anotamos. Y aquí podemos observar que aquí no empata con la división del tambor en la línea del cilindro, sino que empata hasta el punto del vernier, que sería el 4. Y como sabemos que en la escala del vernier vale igual a 0.001 milímetros, lo multiplicamos por los 4 que nos indica en la escala vernier y lo sumamos todo y nos daría igual a la lectura 4.994 milímetros. Micrómetros estándar para de 10 milésimas de pulgada. Primero se nota la lectura hasta milésimas de pulgada en el mismo forma que en el ejemplo anterior. Cuando la línea central del cilindro queda entre dos líneas del tambor, la cantidad desconocida se lee utilizando la escala vernier marcada sobre el cilindro. Aquí podemos notar que también este cilindro cuenta con una escala vernier. El vernier sobre el cilindro proporciona lecturas con incrementos de 0.001 pulgadas. Para leer el vernier se debe encontrar la línea sobre la escala que coincida con una línea sobre el tambor y tome la lectura del número indicado a la izquierda de la escala vernier. Nunca tome el número del tambor. Aquí primero anotamos los 0.2 pulgadas que sobrepasa el tambor. Aquí lo anotamos. Ahora sumamos el 0.025 de pulgadas y aquí podemos notar que la línea de división del tambor, que corresponde a 0.001 pulgadas, coincide con la línea central del cilindro. Y como coincide, aquí no vamos a sumar los valores del vernier. Y sumando todo nos daría una lectura igual a 0.2262 pulgadas. En micrómetro estándar para decimales de pulgada, aun cuando no se cuente con la escala vernier sobre el cilindro, conviene estimar la lectura del tercer dígito decimal en el caso de los milímetros o el cuarto dígito decimal. En el caso de pulgadas, imaginando la distancia entre dos líneas consecutivas del tambor dividida entre 10 partes. Si observamos que la línea del cilindro está entre dos divisiones de las líneas del tambor, si se encuentra en un rango de menor a la mitad, se le suma 2 micrómetros, pero si observamos que es igual al punto medio o mayor, se le suma 5 micrómetros. Lo mismo pasa con
el sistema inglés. Si se encuentra bajo a un punto medio, se le suma 0.002 pulgadas. Y si se encuentra en un punto medio o superior, se le sumará 0.0005 pulgadas. Aquí vemos las partes del micrómetro estándar de exteriores. El punto 1 sería el tope, el 2 sería el lucillo con tope, 3 freno de lucillo, 4 cilindro, el 5 nonio, el 6 tambor, el 7 el trinquete y 8 el arco. Gran variedad de diseños, tamaños y materiales están disponibles para los arcos de un micrómetro estándar de exteriores. Los materiales para los arcos incluyen hierro fundido, hierro forjado, fundición de aleación ligera y acero. Los arcos generalmente están constituidos de metal sólido, pero para micrómetros grandes puede tener arcos tubulares. Después aquí observamos los cuidados básicos durante la utilización de micrómetros. Primero se tiene que seleccionar el micrómetro que mejor se ajuste a la aplicación. 2. No aplicar excesiva fuerza en el micrómetro. Este no se debe que dejar caer y se tiene que evitar que reciba golpes. También no se tiene que girar el micrómetro violentamente. 3. Se tiene que eliminar el polvo que haya sobre el micrómetro antes de usarlo. Se tiene que limpiar todo el lucillo y las caras de medición. 4. Se tiene que dejar el micrómetro y la pieza medir en un cuarto el tiempo suficiente para estabilizar la temperatura. 5. Antes de usar el micrómetro se tiene que limpiar las caras de los topes fijos y del lucillo. 6. Se tienen que ajustar las líneas de acero. Tiene que hacer que se junten las caras de medición usando solo la perilla con trinquete y el tambor de fricción. Tiene que leer las graduaciones del tambor directamente desde el freno, donde los números 10 y 40 aparecen del mismo tamaño. Si la línea 0 sobre el tambor no se alinea con la línea índice del cilindro, tiene que girar el cilindro hasta hacer que las dos líneas coincidan. Cuando la longitud de medición exceda los 300 milímetros, se tiene que ajustar la línea de 0 con el micrómetro en la misma posición en la que estará cuando se esté midiendo. 7. Siempre se tiene que usar el trinquete o el tambor de fricción cuando se mida. 8. Cuando se monte el micrómetro sobre un soporte, se tiene que asegurar de que el cuerpo del micrómetro esté sujeto al centro y que la sujeción no haya sido muy fuerte. Después de usar el micrómetro se tiene que limpiar la grasa y las huellas digitales que tengan con un trapo suave y seco. 6. Cuando se almacene el micrómetro por largos periodos o necesite lubricación, use un trapo húmedo con líquido que prevenga la oxidación para embarrar ligeramente cada sección. Y 11. Los siguientes puntos deben considerarse cuando se almacenen micrómetros. No se tiene que exponer a la luz solar directamente. Se tiene que almacenar el micrómetro en un ambiente bien ventilado de baja humedad. Se tiene que guardar el micrómetro en un ambiente libre de polvo y no se debe que colocar directamente en el piso. Y con esto terminaría mi presentación sobre los temas vistos en este segundo parcial de la materia de metrología y normalización.